cantar, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los celos que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré, Señor. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Una vez más te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Y buenas alabar al Señor, amén. Nadie de las manos. Puedes alabar al Señor. Tu nombre, date gloria, Señor. Por siempre puedes alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder. Puedes alabar al Señor. Su
Bendiciones, saludos, hermano, enseguida. Dios le bendiga. Bienvenido a la casa del Señor. Dígale, Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad. Oh Jesucristo. Dígale, ayúdame, Señor. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad. Oh Jesucristo. Te pido la paz, Señor. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz, Señor. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Dígale, Señor, te pido la paz, Señor. Te pido la paz por mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Dígale, Señor, te pido la paz. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Y ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Oh, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Señor, ¿a quién iremos? Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígale, Cristo, yo te amo, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú.
Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dígale, Cristo, yo te amo, Señor. Cristo, yo te amo. Sí, Señor. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Sí, Señor. Jesús. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, Señor, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan
Estamos en el libro de Efesios. Hoy estaremos viendo el capítulo 4 del verso 7 al 16. Va a ser un poquito corto, pero Dios está en control. Amén. Le he titulado a este mensaje: Despierta tu gigante. Dígalo conmigo: despierta tu gigante. A ver, dile al hermano que está al lado de ti: despierta tu gigante. Come on now. Hágalo. Wake up the giant. A ver, todos, quiero una vez más: despierta tu gigante. ¿Qué quiero decir con despierta tu gigante? Hoy vamos a estar hablando de los dones del Espíritu Santo. Y qué hermoso es, hermanos, que ¿quién recuerda el mensaje del domingo pasado? A ver, examen. ¿De qué hablé el domingo pasado? ¿Ya se les olvidó? De la unidad. Hablé sobre la unidad y hablé que somos un cuerpo, ¿sí? Un bautismo, una fe, una esperanza. Hay 7, recuerden, ahí están en Efesios capítulo 4, del verso 3 al 6. Vaya conmigo ahí y veámoslo, hermanos. Y al ver a la iglesia así, juntos, unánimes, viendo los diferentes dones, hermanos, ¿cuántos saben que Dios nos ha dado dones? Tal vez digas: pastor, yo no sé de qué estás hablando. ¿Qué es un don? Pues hoy vamos a clarificar esa duda y vamos a ver lo que es un don, qué son los dones del Espíritu y cómo debemos desear los mejores dones. Que no tiene nada de malo que deseemos estos regalos que Dios quiere darnos. Ya están ahí. Efesios capítulo 4, leamos del verso 3 al 6 para recordar, refrescar lo que vimos la semana pasada. Esta es la visión que Dios me ha dado como pastor para mi iglesia, para mi familia, para mi trabajo, para todo lo que yo haga. Esta es la visión, ¿sí? ¿Ya están ahí? Amén. Verso 3. Solícitos en guardar, todos juntos leámoslo a una sola voz. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Memoricémonos estos 7 características, estas 7 que componen la iglesia de Cristo, la unidad. Aquí Pablo dice solícitos. Eso quiere decir estemos con diligentemente prestos, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu. Note que dice: no tenemos que hacer la unidad, es guardar. Ya Cristo ha hecho todo por nosotros, hermanos. Él pagó por nuestros pecados. Él nos dio vida eterna. Y en agradecimiento por ese gran sacrificio en la cruz, nuestra respuesta va a ser en guardar, en demostrar al mundo entero, a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué cosa? El fluir del Espíritu, los dones del Espíritu. ¿Qué son los dones del Espíritu? ¿Cuántos han oído de los superhéroes? Superman, Batman. Cuando yo estaba creciendo había bien poquitos. Hoy en día como que se han multiplicado los superhéroes, ¿verdad que sí? Ya hay de todos menos superpastor, ¿verdad que no hay superpastor? El hermano dice: usted es mi superpastor. Ya quisiera. Pero Dios es el pastor de pastores. Dios es el gran pastor. Él es nuestro héroe. Pero los héroes en las películas, ¿qué tienen todo en común los superhéroes, hermanos? A ver, ayúdenme. Poderes, fuerzas. Siempre ganan contra el mal, contra el enemigo.
Y nosotros, como cristianos, tenemos superpoderes. Superpoderes que son los dones del Espíritu Santo. Una vez el famoso general y emperador Napoleón dijo a sus coroneles, mientras apuntaba en un mapa, dijo: he aquí China. China es un gigante dormido. Si algún día se despierta China, va a ser una fuerza imparable. Y hoy en día vemos que China, todo lo que compramos, ¿qué dice atrás? Hecho en China. De verdad, China ha despertado, como dijo este gran general, emperador Napoleón. Estaba dormido, pero despertó y ahora es una gran potencia económica. Y hermanos, yo creo honestamente que así como dijo Napoleón, la iglesia hoy en día es un gigante dormido. Escúcheme bien. La iglesia de hoy es un gigante dormido, que si la iglesia de Cristo descubre los dones espirituales, los superpoderes que hay en nuestras, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo, hermanos, vamos a despertar un gigante y vamos a impactar a nuestra comunidad. Vamos a impactar al mundo entero cuando despertemos estos dones que hay dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tengo 3 puntos que compartir con ustedes. Número 1, contemplar el precio de los dones espirituales. Si estás tomando notas, apunta este primer punto. Contemplar el precio de los dones espirituales. Número 2, vamos a ver, considerar la pluralidad que hay versus dones espirituales. Considerar la pluralidad de los dones espirituales. Y número 3, cumple con el propósito de los dones. Número 3, cumple el propósito de los dones. Veamos el primero, contemplar, ver, apreciar. ¿Qué cosa? Que nuestros dones que hemos recibido tienen un precio que se pagó en la cruz del Calvario. Cristo pagó por nuestros pecados, pero no solamente para allí. La salvación es por gracia, pero Pablo hoy nos va a decir que va más allá, que los dones que recibimos son por gracia, favor inmerecido de Dios. Muchas veces se nos olvida valorar estos dones, valorar el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Como dice un dicho, lo que no cuesta, ¿no qué? No se valora. Lo que no cuesta, no se valora. Y tenemos que entender, hermanos, que lo que nosotros recibimos de Dios tuvo un costo muy alto. Fue el cuerpo, la sangre de nuestro Cordero Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Un ejemplo de esto, hermanos, de valorar lo que tenemos. En una ocasión, un amigo le regaló a otro amigo un par de guantes. Aquí en el sur de California no se usan guantes, gloves, ¿verdad que no? ¿Para qué? Si estamos en el calor. Pero en el estado de Minnesota, de Michigan, en Canadá, ¿verdad que sí se usan los guantes y se aprecian? Bueno, este amigo que recibió estos guantes para su cumpleaños, los vio y, yo no voy a usar estos guantes. Le dijo, gracias amigo, pero los arrumbó años y años y años. Lo que no se dio cuenta es que su amigo le había puesto un billete de $100 en cada dedo de ese guante. ¿Cuántos dólares había ahí? $1,000. Este amigo no apreció, no valoró lo que se le había dado, no se lo puso, no se los midió.
y perdió la bendición. Y yo creo que así hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, que oyen que tenemos dones espirituales y dicen, eso es para el pastor, esos son para los músicos, esos son para los evangelistas, pero yo estoy bien así como estoy. Yo no necesito probarme esos dones, esas habilidades, esos regalos que Dios tiene. Y es por eso que perdemos nosotros la bendición de ver el fluir, el mover del Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Amén. Considerar, punto número 2, la pluralidad. ¿Así se dice? Prioridad. No prioridad, pluralidad. Muchos. A ver, ayúdeme. Pluralidad, pluralidad. Plural, varios, muchos dones. Veamos el verso 7, ahí en Efesios capítulo 4. Pablo dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida de ¿qué? Del don de Cristo. Pablo usa esta palabra, pero, porque en los versos anteriores ha estado hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Que aunque estamos juntos, que aunque servimos juntos, no todos somos iguales, ¿verdad que no? Somos diferentes. Y de la misma manera, en el cuerpo de Cristo hay diferentes miembros, hay diferentes dones, hay diferentes habilidades. Yo a veces digo, cómo quisiera tocar la guitarra, pero no tengo ese don, no tengo esa habilidad, ¿verdad? Hay diferentes dones que Dios da. Debemos estar unidos, pero no somos clones. ¿Entiende lo que digo, hermano? Cada persona tiene un don diferente. Por eso Pablo dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida, noten esa palabra, la medida del don de Cristo. Pablo anteriormente en el capítulo 3 había demostrado que el amor de Cristo es tan ancho, tan alto, tan profundo, en realidad no tiene medida. Es tan grande. Y de la igual manera, los dones que Dios quiere dar a su iglesia, hermano, no tienen medida. La gracia no solamente es para salvación, sino también es por medio que recibimos los dones de Cristo. Es un gran privilegio, hermanos. Un gran privilegio poder servir a Dios. Y al ver a las manitas como hormiguitas esta mañana levantar estas, ¿cómo se dicen? Carpas. Y desdoblar las sillas. Y decir, pastor, no se preocupe, todo va a estar bien. Vamos a alabar a Dios aquí al aire libre. Eso es un privilegio, hermanos. El poder servir a un Dios vivo, que aunque no nos abrieron, seguimos adorando y glorificando a nuestro Dios. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 12. Romanos, mantenga su dedo ahí en Efesios. Y vamos a Romanos, capítulo 12, versos 3 y 5 al 5. Aquí vemos los diferentes dones que Dios quiere darnos. Romanos 12, versos 3 al 5 dice, digo pues, por la gracia, note ahí Pablo otra vez vuelve a mencionar la gracia, el favor inmerecido de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo, ¿con qué? Con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a quienes, a cada uno. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos ¿qué? Muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma ¿qué? La misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando el dedo pequeño
se lastima, todo el cuerpo lo siente. Y de igual manera, hermanos, cuando nosotros como hijos de Dios sabemos que alguien está en el hospital, sabemos que está pasando pruebas, nuestro deber es, como dicen Romanos, llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan. Hablar al hermano, decir, hermano, estoy orando por ti, me duele tu sufrimiento, quiero verte mejor. Es lo que Pablo está hablando aquí. Cada persona es muy importante en el reino de Dios. Regresemos a Efesios 4, verso 8. Pablo dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y dio qué? Dones a los hombres. ¡Wow! Esto, mientras yo leía esto esta semana, me sorprendía. Porque Jesús, al ser torturado, al ser golpeado, escupido y maltratado por los hombres, cuando después de resucitar, dice que da dones. Yo me imagino, si yo fuera Dios, wow, yo después de que me hicieran algo así diría, ay, que yo no les voy a dar nada. Pero Jesús, Dios es amor. Dios dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí vemos el amor de Cristo, que a pesar de que sufrió, dio dones a los hombres. Verso 9 dice, y esto de que subió, hace la pregunta, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Wow. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Que aquel que subió, que fue exaltado por el Padre, por los ángeles, y ahorita vamos a ver que cuando Cristo entró triunfantemente, victoriosamente, venció la muerte, al diablo, todo, la tumba, hubo una gran celebración en el cielo. Pero Pablo hace la pregunta, ¿qué es esto de que también Jesús bajó a la profundidad de la tierra? ¿A qué se refiere? Los fariseos, la gente religiosa, demandaba de Jesús una señal. Decía, muéstranos que tú eres el Mesías y te vamos a creer. Y Jesús le responde en Juan capítulo 16, verso 7. Antes de eso, Jesús dice a sus discípulos en Juan 16, 7, pero os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Jesús está prometiendo, yo me voy y es necesario que yo me vaya, pero cuando yo llegue allá, yo os enviaré al Consolador. Porque es importante que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, hermanos. Porque Cristo en su cuerpo humano no podía estar en todos los corazones. Pero cuando Él subió, Él envió al Espíritu Santo. En Juan capítulo 7, verso 39, Jesús dijo, y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. En el verso 9 que acabamos de leer en Efesios 4:9, cuando dice que bajó a la profundidad de la tierra, está refiriéndose cuando Jesús le dice a esta mala generación, ninguna señal se les va a dar, sino la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así es necesario que el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, Jesucristo, esté en el corazón de la tierra. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. ¿Qué hay en el centro de la tierra? Es la gran pregunta.
¿Qué hay en el centro de la tierra? ¿Qué fue a hacer? Pablo hace esta pregunta. ¿Qué es esto que Jesús descendió al corazón de la tierra? En el corazón de la tierra se encontraba el Seol, el Hades. El Seol en hebreo, el Hades en el griego, es el mismo lugar. Todos los cristianos, todos los que creían en Dios, Abraham, David, José, todos los hijos de Dios iban a este lugar. Un lugar llamado ¿quién recuerda? Lo tengo en inglés. Abraham's bosom. El seno de Abraham. También llamado el paraíso. Cuando Jesús le dice a este ladrón que está al lado de él, cuando él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu gloria, en tu reino. Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Cuando Jesús tomó el último suspiro, dijo, consumado es. El ladrón también, que creyó, que depositó su fe en él, fue a este lugar, el seno de Abraham, donde estaba reservado. Y dice muchos creen que es una parábola, pero yo no creo que es una parábola. Fue una historia que Jesús contó de Lázaro y no quiero pronunciar esta palabra mal. ¿Cómo se dice? ¿Mendigo? El mendigo que deseaba, que estaba siendo tormentado de día y de noche en un lugar de tormento, y le pide a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro que toque agua y toque la punta de mi lengua para que me refresque. Y le dice, no es posible porque hay una gran cima, una separación que divide, y nadie puede ir allá y nadie puede pasar para acá. Ese es el lugar donde Jesús por 3 días y 3 noches fue a libertar, a llevarse consigo mismo a todos aquellos que estaban esperando este gran acontecimiento. Miren lo que dice el verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Wow, me encanta esto. Había una gran celebración cuando Cristo fue recibido allá en la gloria. Vaya conmigo a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 5, verso 11 y 12 dice: me encanta oír cómo se oyen las Biblias, las páginas de la Biblia, buscando la palabra de Dios. Apocalipsis 5:11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de ¿qué? Millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Wow. El Cordero Jesucristo es digno de recibir toda honra, toda gloria, porque Él pagó por nuestros pecados. Cuando un general, cuando un rey regresaba de la guerra y tomaba el botín, las riquezas de sus enemigos, inmediatamente lo que hacía es venir a repartir esas riquezas con todos. Y Jesús, de la misma manera, cuando llegó al cielo, yo me imagino, mi imaginación es todos aplaudiendo, recibiéndolo, diciendo, digno es el Cordero. Pero Jesús dijo, paren todo, wait a minute, pause. Yo di mi promesa y yo tengo que enviar a mi espíritu a mis discípulos. Y en ese momento Jesús dijo,
Espíritu Santo, ve a los corazones de mis discípulos. Fue en el día de Pentecostés que cayó sobre ellos un gran poder sobre ellos, de tal manera que fueron testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Veamos el último punto, que es cumplir el propósito de los dones. Ahí en Efesios 4:11. Me encanta porque cuando yo estaba chico, el 4:11, ¿quién recuerda el 4:11? ¿Para qué servía el 4:11? Información. Para nuestra información, ¿verdad que sí? Ahí en Efesios 4:11 tenemos la clave de todo, hermanos. Dice: y el mismo Jesucristo constituyó a unos, ¿qué cosa? Apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado, uno que lleva la palabra, el propósito de Dios. A otros profetas que hablan la palabra de Dios, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin, este es el lema de nuestra iglesia, Iglesia 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Noten, Dios, Cristo ha dado estos dones. A unos ha llamado apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y cuando hacemos el propósito de Dios, cuando llevamos la palabra de Dios, cuando cumplimos el corazón, el anhelo de Dios, dice que los santos, ¿quiénes son los santos? Nosotros, la iglesia de Cristo, ustedes. No dice el verso 12, no dice, y el pastor y el evangelista va a hacer la obra del ministerio, ¿verdad que no dice así? Note cómo dice, y los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ustedes, hermanos, como cuerpo de Cristo, unánimes, vienen y dicen: pastor, no se preocupe, vamos a poner carpas, vamos a poner silla, vamos a abrir nuestro hogar para un estudio bíblico. Pastor, ¿qué puedo hacer para servir, para ayudar? Eso es, hermanos, cuando el cuerpo de Cristo está unánime, cumpliendo el propósito de Dios. Ahora vamos a ver cómo cumplimos estos dones. En Romanos capítulo, mantenga su dedo ahí en Efesios. A mí se me pierde eso, tengo que poner este listón aquí. En Romanos capítulo 12, versos 6 y 8, vemos estos dones. ¿Están gozando, hermanos? Gloria a Dios. Romanos 12, 6. ¿Qué dice? Amén. De la manera que teniendo diferentes, ¿qué? Dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, la palabra profecía es hablar la palabra de Dios, úsese conforme la medida de ¿qué? De la fe. Señor, yo recibo tu palabra y ahora de gracia recibo y de gracia doy. No podemos dar algo que no hemos recibido, ¿verdad que no? Sigue diciendo, verso 7. O si de servicio, en servir. Eso es lo que vimos hoy en la mañana. Todos como hormiguitas sirviendo, haciendo un don, un trabajo, un servicio al pastor. No, a Dios. ¿Sí? El que enseñe, que en la enseñanza, exhortar, parece que dice el que dé bibliazos. No, exhortar no es regañar, exhortar es animar con amor. Ahorita lo vamos a ver, con amor a la madurez espiritual.
Dice, el que reparte, este es un don de Dios. El que reparte, el que da, que dé con liberalidad. ¿Cómo dice? Liberalidad, con gozo, con alegría. Hay aquellos hermanos que han entendido este don, que es mejor dar que recibir. Que entre más damos a nuestro prójimo, Dios más nos bendice. Pero muchas veces no hemos aprendido a ser generosos. Y por eso Dios no nos da, porque dice, ¿cómo te voy a dar si no sabes dar? Si no sabes compartir, si no tienes ese don, esa disponibilidad de decir, Señor, dame más, no para Miguelito, sino para yo poder repartir y dar a mis hermanos. El que hace misericordia, note esto, el que hace misericordia, ¿qué es hacer misericordia, hermanos? Misericordia es, si tú ves que un hermano falló, no es de irlo a condenar, no es de irlo a pisotear, a que se sienta más mal. Tener misericordia es decir, si Dios me ha perdonado a mí tanto, ¿por qué Dios no va a perdonar a mi hermano o a mi hermana? Eso es tener misericordia. Cuando Jesús miró a aquella mujer que estaba siendo acusada, Jesús tuvo misericordia de ella y dijo, yo no te condeno, ve y no peques más. Eso es tener misericordia. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir ¿qué? Lo bueno. Vayamos a 1 Corintios 12, del 4 al 7. Estamos viendo los dones que Dios repartió. 1 Corintios, capítulo 12, versos 4 al 7. 3 versos nada más. Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es ¿qué? El mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el ¿qué? El mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es ¿qué? El mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho. Cada uno, Dios te da un don, una habilidad, un talento, y es para el provecho, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es, vuelvo a repetir, el lema de nuestra iglesia, Efesios 4:12, a fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos para la obra del ministerio. Memorícelo, dígalo conmigo. Vaya otra vez a Efesios capítulo 4, verso 12. Es un reto que les doy, hermano. Tenemos ya ¿cuántos años con la iglesia 4:12? ¿Cuántos? Ya muchos, ¿verdad? 5, 7 años. ¿Ya están ahí? Para que lo leamos juntos. Efesios 4:12, memorizarlo, a todos juntos, a las 2, a las 3, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué cosa? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo, hermano. Y tú y yo es nuestra responsabilidad edificarnos. Somos el templo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hebreos capítulo 13, verso 20. Mire lo que dice el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13, verso 20 al 21. Y Dios, y el Dios de paz, que resucitó a los muertos, ¿a quién?
a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, que por la sangre del pacto eterno nos haga ¿qué? Aptos en toda buena obra, para que hacéis ¿qué cosa? Su voluntad, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén, amén, así sea. Aquí el escritor de Efesios, de Hebreos, está diciendo que Jesucristo es el pastor, el gran pastor de las ovejas. Y Él por su sangre nos ha redimido y nos ha dado estas habilidades de poder servirnos, de usar estos dones que fluyan para el beneficio de la iglesia de Cristo. Regrese conmigo a Efesios 4, ya vamos a terminar. ¿Se están gozando? Gloria a Cristo. Verso 13 al 14. Hasta que todos, ¿cuántos? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios. A un varón, ¿cómo? Perfecto. A un varón perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? A la plenitud de Cristo. Note el verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya no seamos niños berrinchudos queriendo hacer nuestra propia voluntad, ¿sí? Llevados por doctrina de todo viento de doctrina, por estratagema, astucia de los hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, hermana, si estamos en la palabra de Dios, si estamos siendo llenos de la plenitud de Cristo, como Pablo ha estado hablando por varios versículos, que desear más y más del Espíritu Santo, vamos a llegar a esa plenitud, a esa madurez, a lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Y me encanta lo que Efesios 1:6, una de mis citas favoritas, voltee la página y vea lo que dice Efesios 1:6. Salud. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Nos hizo aceptos en el amado. Y la obra que Cristo comenzó en cada uno de nosotros, Él es fiel y justo para completarla. Volté la página a Filipenses. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido, en otras palabras, Pablo dice, estoy 100% convencido y nadie me va a mover de esta seguridad que yo tengo. ¿Qué cosa? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Él comenzó la obra en cada uno de nosotros. Por medio de su Santo Espíritu hemos venido a rendirnos a los pies de Cristo y Él está perfeccionándonos. Pero nosotros tenemos que desear como niños recién nacidos la palabra de Dios y ir madurando, no quedarnos allí con lechita espiritual, sino querer también la carne espiritual para ir creciendo y madurando y poder enseñar y equipar a otros para la obra de Dios. Pero muchas veces esperamos que el pastor haga todo, que el pastor capacite a todos, cuando Dios ha traído a esta iglesia hermanos y hermanas capaces para venir al lado del pastor y decir, pastor, vamos a trabajar juntos con este fin, con este propósito de capacitar, de animar, de
preparar, como el lema de la iglesia es ganar, discipular y enviar. Ese es el lema. Maduros en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Quién se lo sabe de memoria? Como Juan 3:16. A ver, examen. Segunda de Timoteo 3:16. Una cita muy conocida. Y cuando la empieza a decir van a decir, oh, sí, yo me la sé. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué? En justicia, a fin de que el hombre o mujer de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, como iglesia, Iglesia 412. Que estemos preparándonos, equipándonos y deseando, Señor, que los talentos, los dones que tú me has dado, que yo no los entierre. Porque un día todos vamos a dar cuentas de esos dones, de esos talentos que Dios nos ha dado. A uno le fue dado 10, a otro 5 y a uno 1. Y el que se le fue dado 10 dijo, Señor, los he multiplicado. He aquí 20. Era así, ¿verdad? ¿O eran 5? Y lo multiplicó a 10. ¿Sí? El otro, lo mismo. Señor, tú me diste 5 y aquí están 10. Pero el uno que recibió un solo talento, dijo, Señor, yo sé que tú eres estricto y que me ibas a demandar este don, este talento. Así que yo fui a mi patio, lo escondí, para que cuando tú vinieras, aquí está, Señor, tu talento. Jesús le dice, miserable, hombre necio, nunca maduraste, nunca aprendiste que ese don que yo te di era para multiplicarlo, era para que tú lo usaras y se hicieran más. Dios nos va a pedir cuentas, hermanos, de los dones que nos ha dado. Y hay muchos en la iglesia que aún siguen dormidos. Despiertes, hermano. No digo dormidos en ese don que Dios les ha dado. De decir, no, pues hay otro hermano que lo haga. Necesitamos maestros de niños, a que otros lo hagan. Necesitamos ujieres, que otros lo hagan. Necesitamos más músicos, que otros lo hagan. Necesitamos otros que enseñen la palabra de Dios, que el pastor lo haga. No, que si Dios te ha dado este talento, tú digas, Señor, heme aquí. Despierta en mí, Señor, ese don, ese talento para yo multiplicarlo, Señor. Para que cuando tú vengas, yo pueda oír esa palabra, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A varios de ustedes, honestamente, yo les he pedido genuinamente de todo corazón, hermano, yo veo este talento en ti, yo veo esta habilidad en ti, ponlo a practicar. Oh, pastor, voy a orar a ver qué Dios me dice. Y se pasan los años, los meses. Hermano, ¿ya estás listo para servir? ¿Ya estás listo para poner en acción tu don, tu talento? Sigo orando, pastor. ¿Hasta cuándo vas a seguir orando? Hasta que venga el Señor y digas, oh, es que me la pasé hablando contigo, Dios. Wow. Ojalá el Señor le diga, miserable, no hiciste, no pusiste en práctica mi palabra. La palabra de Dios dice, no ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Qué produce el hombre perfecto? La mujer perfecta, la palabra de Dios. Ponerla y atesorarla en nuestro corazón y ponerla por práctica. ¿Nada más los domingos? Todos los días. El verso 15
Dice, y con esto terminamos. Verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? Oh, me encanta esto, hermanos. ¿Quién es la verdad? Amén. ¿Y quién es el verdadero amor? Y estamos siguiendo las pisadas del Maestro, ¿así es? Sí, aquí Pablo dice, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, todos nosotros, bien concentrados y unidos entre sí por todas las coyunturas, se ayuden, ¿cómo? Mutuamente. Nos ayudemos mutuamente según la actividad propia de cada miembro, cada función, cada habilidad que Dios te da. Reciba crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose la iglesia en amor. Wow. Si tú no usas los dones que Dios te ha dado, esos ¿qué dije? Superpoderes que Dios te ha dado, te estás perdiendo una gran bendición. Pero me atrevo a ir a más allá, de decir que si tú no estás usando estos dones, no solamente te estás perdiendo la bendición, estás perjudicando el cuerpo de Cristo. Ouch, ¿verdad que sí? Eso dolió. No solamente te estás perdiendo la bendición de ver cómo es el servirle a Dios, sino que estás perjudicando el cuerpo de Cristo. Iglesia 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A mí me encanta oír a un hermano que siempre que voy a su casa, siempre no solamente me sirve de comida en la mesa y dice, pastor, venga a comer esto, el otro, pero siempre me recuerda, pastor, mi esposa y yo servimos en la iglesia y hemos aprendido que en las buenas y en las malas, cuando hay dificultad, no quiero tirar la toalla, no quiero rendirme, porque hemos aprendido que el servir a Dios trae gran recompensa, trae gran bendición. Nos sentimos gozosos y Dios nos ha bendecido tanto que miserable de nosotros el nomás ir a sentarnos a recibir comida espiritual y no decir, pastor, aquí estoy para servir. Eso a mí como pastor me llena no solamente la pancita, no se crea, pero espiritualmente Dios desde arriba está diciendo, bien buen siervo fiel, bien buen sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre, te damos gracias una vez más por este airecito, Padre, que sentimos. Yo lo siento, Señor, yo siento la frescura de tu Santo Espíritu en este lugar, Señor. Padre, podríamos estar adentro en esas sillas cómodas, pero sabemos que tú estás en todo lugar y que las cuatro paredes no son la iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos tu iglesia, Señor, y que te vamos a seguir alabando donde sea que tú nos lleves, Señor, en las buenas y en las malas, Señor. Que todos, Señor, sabemos, tu palabra nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas os ayudan para bien. Sabemos eso, Dios. Y queremos, Señor, ver estos dones, estos talentos que tú has dado a tu iglesia, empezar a fluir, Señor. Los dones de tu Santo Espíritu, Señor. Comienza en cada corazón a traer ese deseo, porque tu palabra dice, tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor.
Que no sea que los hermanos sientan que es un regaño, una exhortación, sino una estimulación, un ánimo por medio de tu Santo Espíritu, por medio de tu palabra, Señor, a que nos edifiquemos como iglesia tuya, Señor. Que nos ayudemos mutuamente, Señor. Y te damos gracias por todo lo que haces y todo lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. ¿Por qué no se ponen sobre sus pies? Y dígale al Señor: Cristo, yo te amo, Señor. Cristo, yo te estuviera y no sé